Aquí me Perfecto, dice, ahora sí ya estamos en vivo. Estamos en vivo. Muy buenas tardes, buenos días con los amigos que se están conectando a este su programa Otra Mirada aquí en el Ecuador Today. Yo soy Verónica Silva y qué gusto continuar con ustedes, amigos, amigas, en este análisis de la situación política que está viviendo nuestro país. Y bueno, también, como lo hemos dicho en otros programas, el interés de ver posibles soluciones, urgentes soluciones que hoy requiere nuestro Ecuador. Sí, realmente la situación en la que nos encontramos, este llamado a muerte cruzada que ha hecho el presidente, nuevamente nos plantea incertidumbres, ¿sí? Incertidumbres porque el contexto en el que se llama esta muerte cruzada no solamente era el contexto del juicio político, ¿sí? Y que prácticamente al llamar a esta muerte cruzada, aplicando este artículo 148, ¿no? Donde es el Ejecutivo quien disuelve a la Asamblea, prácticamente lo que el presidente está haciendo es parar ese juicio político con el que se vio, pues habían pruebas suficientes, ¿no? Pero yo creo que es importante señalarlo en un contexto de violencia extrema, una violencia que no hemos visto los ecuatorianos, por lo menos las últimas generaciones jamás nos hemos enfrentado ante ello, un contexto de pobreza, sí, nuevamente se activa la migración, y bueno, un contexto donde pues no hay certezas, ¿sí? De garantías de nuestros derechos mínimos, salud, educación. Y bueno, realmente esa paz social que siempre ha caracterizado a los ecuatorianos. El día de hoy estamos de verdad muy contentos porque tenemos un invitado especial, Miguel Carvajal, sociólogo, exministro de Estado, ex asambleísta, sí, experto en ciencias políticas y bueno, hoy también analista político. Qué gusto tenerte con nosotros, Miguel, porque vamos a poder conversar sobre estos temas que nos están, vamos a decir, que nos urge los ecuatorianos tener otros puntos de vista que nos den estos análisis. En tu opinión, estimado Miguel, ¿cómo valoras tú el proceso mismo del juicio político y la inesperada, vamos a decir, propuesta del Ejecutivo de esta muerte cruzada? Y por otro lado, también la rápida respuesta de la Corte Constitucional, pues dándole el apoyo, ¿no? al llamado del presidente y con esto también pues parando estos pedidos de inconstitucionalidad. ¿Cómo estás, Miguel? Qué gusto tenerte con nosotros. Muy buenos días. gracias, Verónica. Un saludo cordial a la distancia a ti y a las personas que nos escuchan, que nos miran. Me has puesto algunos títulos, los de ex, está bien, yo no soy ni muy experto en temas como has tenido tan gentilmente de nombrarme. Me siento un ciudadano con alguna experiencia y responsabilidades políticas de toda mi vida y sociales, ¿no? Bueno, pero tu experiencia, Miguel, siempre ha sido importante, digo, y tu trayectoria también en la política, en la izquierda de nuestro país, nos da a algunos, pues, vamos a decir, el derecho de decir eso. Ya para nosotros Muchas eres un gracias, en estos muchas temas. gracias. Mira, estos días han sido de una vorágine política bastante interesante, diría yo, ¿no? No quiero decir inusual porque en la historia política de nuestro país esto ha sido reiterado, pero sí tiene algunas particularidades. En una semana, yo recuerdo el día viernes tuve un debate con Ricardo Noboa Bejarano, en donde expresábamos dos posiciones. La una, que la expresaba Noboa, doctor Noboa, en el sentido de que estando en el juicio político ya no se había probado absolutamente nada respecto a la responsabilidad del presidente Lasso. Y la posición mía, que yo decía que, en mi opinión, la asamblea o los asambleístas habían probado la responsabilidad de Lasso respecto al peculado. Esto porque, evidentemente, las pruebas sobre que el gerente de Flopec había informado no solamente al representante de EMCO, al gerente de EMCO, que era nombrado por Lasso, al señor Luque Lecaro, sino que también le habían informado a Lasso sobre los posibles actos de corrupción, pero sobre todo sobre la pérdida que significaba para el país los contratos que mantenían Flopec.
Es decir, eso configura, en mi opinión, un hecho cierto, que es que el presidente conocía y no hizo nada, mantuvo durante todo el año 2022 al mismo señor Lupe Lecaro en la gerencia de EMCO, en la dirección de EMCO, con poderes enormes sobre todas las empresas públicas del país que manejan, todos sabemos, más o menos 14.500 millones de dólares al año. Es decir, es un músculo económico fundamental para nuestro país. Entonces, esto estábamos el día viernes. Yo inclusive sostenía que sería muy bueno que el presidente vaya a la asamblea, exponga sus criterios y se defienda, porque la asamblea también había cuidado, a pesar de todos los errores que nos han llamado a todos la atención, porque a veces parecían errores inauditos, ¿no?, en el proceso, pero que se fueron corrigiendo. Y estábamos frente al escenario del juicio. Esta semana, el martes, siguió el juicio político con la sesión convocada por la Asamblea. Fue el presidente Lasso a la Asamblea, intentó una defensa que más bien fue una especie de rendición de cuentas anticipada, en donde para él todo está muy bien, contrariamente a la opinión del 85% de ecuatorianos. Y yo estimaba ahí el día martes que obviamente estaban acelerados los procesos para consolidar votación a favor del gobierno o en contra del gobierno. Porque finalmente esto, más allá de los argumentos de que si está demostrado o no la responsabilidad del presidente respecto al peculado, se resuelve con votos. ¿Sí? Se resuelve con votos. Y dadas las circunstancias, el día martes, pues, cabía la posibilidad de que el presidente sea censurado y por lo tanto destituido, si es que había los 92 votos, o cabía la posibilidad de que el presidente no sea censurado y continúe su mandato. Y también cabía la posibilidad de que si era censurado y destituido, asuma en ese caso el vicepresidente Borrero, porque le correspondería al vicepresidente, ¿no es cierto?, como en otros casos ha ocurrido, y con la nueva constitución o con la constitución vigente pasa lo mismo, que el vicepresidente le sustituye al presidente. Estaban presentes el día martes estos dos escenarios, digámoslo así. Censura y destitución, se va para la casa el presidente Lasso, o el presidente se salvaba. Y en el primer caso, la sucesión era del vicepresidente Borrero. A la tarde del día martes, o tarde, noche, sacaron un comunicado el sector de Pachacuti que ha estado apoyándole a Lasso, ratificándole su apoyo. Es decir, que van a votar en contra de la censura y en contra de la destitución. Y todo parecía probable que iban a continuar el proceso de juicio político porque supuestamente podían tener mayoría. Parece que las cuentas no le eran muy seguras, al menos, y decidieron la muerte cruzada entre el martes de noche y la mañana. En rigor es disponer la disolución de la Asamblea Nacional, ¿no?, y convocar, por lo tanto, a elecciones. Y hemos tenido esta vorágine donde hemos pasado rápidamente a que se consolide este escenario, con la decisión de ayer de la Corte Constitucional, que es a quien le corresponde, ¿no?, esta calificación. La Corte no ha inadmitido las 6 recursos interpuestos, indicando de que esta convocatoria a lo que llamamos la muerte cruzada, es decir, a la disolución de la Asamblea, es constitucional. Y es constitucional porque, claro, en el texto constitucional dice que es a juicio del presidente, habrá en este caso crisis política y grave conmoción social. Todos quienes estamos en el Ecuador sabemos que aquí hay una crisis política creada y provocada por el propio presidente de la República, por su inacción sobre temas fundamentales. Conmoción social no hay, hasta ahora. Es la primera vez que yo recuerdo que está cayéndose lentamente un presidente. Digo lento porque viene desde que ha mostrado su falta de interés por el país. ¿Sí? Su inacción sobre temas claves ha venido en un deterioro, y con el juicio político estaba casi cayéndose, y con la muerte cruzada son 6 meses que continúa cayéndose.
en que se disuelve la Asamblea Nacional, se disuelve el Parlamento, y en el país no pasa nada. No pasa nada, no hay una sola manifestación que defienda la Asamblea, no hay una sola manifestación que defienda al presidente Lasso, no hay una sola expresión movilizada que dé alguna opinión. Es decir, es Pero una... quizás ahí hacerte un paréntesis, Miguel. Es cierto que no hay esa movilización, incluso se esperaba alguna reacción por parte de organizaciones sociales, la misma CONAIE, lo que han dicho es, bueno, quizás todos vamos a esperar, ¿no? Y quizás en ese vamos a esperar, le digo, eh, ¿quién gana con este proceso? O sea, estamos pensando en el país, el presidente está pensando en el país. ¿Cuál ha sido la reacción, en tu opinión, de la ciudadanía con la muerte cruzada? Porque si bien al inicio te decía, bueno, teníamos el escenario del juicio político, e incluso, digo, si la responsabilidad de la Asamblea era precisamente pensar en país, pensar en darnos soluciones concretas a los ciudadanos y decirle a este presidente que, como bien dices, ya estaba caído, después del llamado a consulta popular que hace el mismo presidente, pues la gran mayoría de la gente le dijo no. Más del 70%, yo diría desde ahí ya estaba caído el presidente. Pero la Asamblea se va por este camino tortuoso, ¿no? Del juicio político, sabiendo muy bien en lo que podían entrar. Este negociado de votos, ¿no? Este juego entre si nos quedamos y nos vamos, y no quisieron activar la muerte cruzada, Miguel. Y ahí nos preguntan, ¿por qué no lo activaron? Habría sido quizás un escenario de, vamos a decir, del triunfo democrático para la misma Asamblea, para los mismos ciudadanos, con el antecedente que se les dio después de la consulta popular. Y hoy parece ser, no sé si estás en la misma opinión, pero como que hay un halo de triunfalismo por parte del gobierno y que muchas instituciones han plegado el apoyo. Ayer no solo la Corte Constitucional, hemos visto también a un CNE que rápidamente ya nos convoca elecciones, hemos visto el apoyo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Del Comando Conjunto, es decir, ¿con esto gana el gobierno? ¿Quién gana, Miguel? Mira, yo creo que el proceso de la Asamblea que se llevó adelante el año pasado, en medio de la movilización social, básicamente de la CONAIE, donde el conflicto estaba en la calle y donde el actor principal era en la oposición, la CONAIE, ¿sí? Las fuerzas políticas de la Asamblea llevaron ese conflicto a la Asamblea para buscar la destitución de Lasso, ¿no? Y obviamente eso puede hacerlo una sola vez durante el periodo presidencial, la Asamblea. Al no tener los votos, Lasso no fue destituido, pero quedó blindado para todo su periodo. ¿Sí? Sobre ese mecanismo. Entonces, creo que les Pero quedaba nunca el se de la activó, muerte, Miguel. el del O sea, digo, proceso del nunca juicio se político. activó. Se propuso, pero no tuvieron los votos. Es decir, no Exactamente. se activó el proceso de muerte cruzada. Y Podrían todos, volverlo a usar. y como todos sabemos, en la Asamblea un tema tan importante solo se realiza cuando se tiene conciencia de los votos. Pero eso es Exactamente. tema de análisis naturales, ¿no? Y que se presta a muchos análisis, a muchas elucubraciones. Este momento, la situación que hay es una situación de allanamiento, ¿no? De allanamiento a las decisiones que tomó el presidente. Unos se allanan sin crítica, otros con crítica y haciendo protestas políticas, otros con crítica e interponiendo recursos que no fueron aceptados en la Corte Constitucional, ¿no? Porque sí hay un hecho bastante cierto. Con la decisión de la Corte Constitucional, que reconoce que la convocatoria de Lasso es constitucional, ¿sí? También se ha dejado casi sin efecto a futuro el juicio político, porque se está sentando un precedente. En medio del juicio político, donde el presidente está convocado al juicio político, donde el presidente fue a juicio político, entonces ahora tiene que contar los votos. Y si no tengo los votos, este presidente, pero cualquier otro presidente en el futuro, ¿sí?, puede decir, me voy del juicio político y activo la muerte cruzada. Esa es una decisión que genera un precedente que hay que, creo yo, valorarlo. Ciertamente uno puede decir es que la redacción de la Constitución da pie a esta posibilidad porque dice, a juicio del presidente habrá crisis política y conmoción interna y podrá disolver la Asamblea.
pero hay un dictamen previo de la Corte en la que indica qué se puede entender por conmoción social, ¿sí? Conmoción social donde no puedan ejercerse las actividades cotidianas, las actividades económicas, con tranquilidad, con seguridad. Eso evidentemente no existe en el país. Con la decisión de ayer de la Corte, me parece a mí que se facilita, argumentando en función de la estricta redacción de la Constitución, pero se facilita una salida para el actual presidente y para los próximos presidentes que sean convocados a juicio político. Entre paréntesis, esto creo yo que hay que ajustarlo en algún momento, porque lo ético, lo político, si es que está en marcha el juicio, sería continuar con el juicio. ¿No? Y creo que lo legal también. Pero bueno, ya estamos en otra circunstancia. Este mecanismo ha permitido que el presidente Lasso pueda tener 6 meses más de gestión, ha permitido que no sea censurado y que no sea destituido. Eso evidentemente para él es un balón de oxígeno para este tiempo. No va a poder hacer en estos 6 meses lo que, como él dice, apresurémonos en el gabinete para lo que teníamos que hacer en 2 años, ahora hagamos en 6 meses. No va a poder hacerlo, evidentemente. Está restringido en que puede enviar solo leyes de urgencia económica, y yo aspiro que la Corte Constitucional en esto sea absolutamente firme. Tiene que calificar todo proyecto de ley, decreto, porque vamos a estar 6 meses sin asamblea y el presidente puede legislar a través de ley, decreto. Pero esas leyes, decretos tienen que ser calificadas en su constitucionalidad por la Corte y tienen que ser de carácter económico, tienen que ser urgentes, tienen que estar ceñidas a la Constitución, no pueden violar derechos. Y estos son elementos en que la Corte Constitucional deberá ser muy prolija. Yo creo que el propio gobierno tiene que ser muy sensato, porque cualquier iniciativa del gobierno que violente algunos de estos criterios, que no sea económica, que sea urgente, que no violente derechos, va a provocar una reacción social fuerte, ¿no? La gente ahora estamos tranquilos, pero si es que se sienten violentados los derechos, si se siente impuestos una política económica neoliberal como la que proponían en campaña y han sido incapaces de llevarla adelante por las condiciones sociales de oposición, va a haber reacciones, yo aspiro que como ya más si se tocan temas tan... Perdón. Más si se tocan temas tan ¿no? esenciales como el tema del IES, por ejemplo, ¿no? Que hemos visto que ha habido intereses por flexibilizar algunos vamos a decir, algunos temas que incluso podrían llevar a hablar de ciertas privatizaciones en algunos sectores. Esto sería peligroso, digo. Claro, sería muy peligroso y va a haber reacción social, obviamente. Pero además habría que ver si son económicas urgentes, ¿sí? Para que la Corte de paso. Yo aspiro que aquí exista prudencia, pero evidentemente también tiene que haber una vigilancia social, una vigilancia ciudadana para que las medidas que se tomen no vulneren derechos, no sean una imposición del proyecto político que representó Lasso, del proyecto político de Lasso, de un proyecto neoliberal, que es un proyecto político que es el que fracasa, que es el que fue derrotado en el país. Derrotado porque ellos mismos no han sido capaces de llevarlo adelante, porque se dan cuenta ya en el gobierno que lo que decían fuera del gobierno no es tan fácil aplicarlo. ¿Sí? Así es. ¿Y con quién puedes gobernar? Una correlación de fuerzas que puede reaccionar frente a cualquier iniciativa que sea vulneración de derechos o una imposición de políticas neoliberales que en el Ecuador, ventajosamente, a diferencia de muchos otros países de la región, no han sido posibles, ¿sí?, realizarlas. Ni cuando intentó Febres Cordero con el vicepresidente Dajic en el 86, ni cuando lo intentó el gobierno
de Sixto Durán Ballén, que avanzó en la desinstitucionalización del país, ¿no? Y que tampoco ha podido hacerlo Lasso, que era su bandera, ¿no? El actual ministro de Economía, ¿acaso no fue un abanderado desde la Cámara de Comercio de Guayaquil de eliminar impuestos, de eliminar el impuesto a la salida de divisas? Ahora puede mandar eso en la propuesta de proyecto económico urgente, sin embargo, no lo hacen porque saben que es inviable, saben que es incorrecto, saben que es imprudente hacerlo, ¿no? Entonces, va a tener el presidente también sus límites. Decíamos, esto es uno de los que salen ganando. Obviamente sale ganando el gobierno de Lasso porque no es censurado, no es destituido, tiene 6 meses, puede empujar algunas medidas, pero tiene restricciones. Tampoco es que es una carta blanca en el plano legal y evidentemente no es un cheque en blanco porque va a tener controles constitucionales y lo más importante, controles sociales. Controles sociales. Yo te preguntaba con quién lo ves gobernando, porque si bien podría ser un proceso de transición, Miguel, también habría que estar muy alertas desde la ciudadanía, transición hacia dónde, ¿sí? No es nuevo que en la región estos procesos de derechización, o incluso, vamos a decir, con apoyo de los militares, a quienes respetamos, a quienes de verdad ha sido como una tradición en nuestro país, una presencia mucho más humanística, incluso en algunos casos de la historia de nuestro país. Pero que hoy, digo, de verdad nos sorprende porque vemos a unas Fuerzas Armadas más en función de apoyar a un gobierno, ¿sí?, que en tratar de darnos soluciones concretas también a los ciudadanos, ¿no? Y ahí sí digo yo, pues habrá que estar atentos. ¿Qué significa este proceso de transición, Miguel? Y ahí yo te digo, ¿con quién le ves gobernando al presidente? Incluso tomando en cuenta este movimiento que ha hecho, ¿no?, tanto la presencia del general Bravo como la presencia del general Moncayo en dar un cierto giro a su política de seguridad. Mira, yo decía, en el juego de las apariencias, Lasso sale con un balón de oxígeno a 6 meses, pero va a seguir en las mismas condiciones. Un gobierno débil, un gobierno que no ha sido capaz de responder a las urgencias nacionales en tema de seguridad, no ha sido capaz de generar una reactivación económica. Tenemos las condiciones de empleo, de desempleo, de subempleo muy altas en el país, los niveles de emigración de familias ecuatorianas, no solo de individuos, de familias ecuatorianas, son probablemente más altos que aquellos que fueron derivados de la crisis bancaria con el gobierno de Maguad, ¿no? Los problemas en educación, en salud, en vialidad, es decir, la apariencia de que sale más o menos bien librado porque evita la censura, no quita este acumulado de números negativos en la gestión del gobierno, no quita esta condición de un gobierno débil, no quita esta condición de una propuesta neoliberal fracasada, derrotada. Yo creo que esto es de lo más importante que hay que señalar. Aquí ha sido derrotado y ha fracasado una propuesta neoliberal de las derechas ecuatorianas. Ahora, ¿con quién va a gobernar? Yo no creo que sea capaz de sumar nada el presidente Lasso. Él no tuvo capacidad de sumar en los últimos años, 2 años, ¿no? Ha sido un gobierno que más bien ha ido expulsando aliados. En la consulta, que a mí me parece lanzaron la consulta con algunos atractivos como el tema de seguridad para tener un balón de oxígeno. En la consulta él no atrajo, más bien excluyó. Cuando dice todos los ecuatorianos que están con el no, son ecuatorianos que están apoyando a los grupos delincuenciales, a los grupos del crimen organizado, lo que hace es excluir a la mayoría de ecuatorianos que votamos no, ¿sí? Así es un presidente que refleja esa lógica autoritaria, excluyente, que ha sido tradicional de las oligarquías ecuatorianas, ¿sí?
que ha sido tradicional de las oligarquías ecuatorianas y sobre todo de la oligarquía guayaquileña. Exclusión, autoritarismo, no buscar acuerdos con sectores sociales. Fíjate que cuando se dio el paro de la CONAIE y las otras organizaciones indígenas, porque fueron todas las organizaciones, los evangélicos, la FENOCIN, que confluyeron en el paro, ¿sí? Muchos miembros del gabinete que ya habían salido, del gabinete de Lazo, por ejemplo la ministra Vega, decía que estos temas ya fueron planteados 8 meses atrás. Podían haberlos negociado durante 8 meses y tuvieron que esperar el levantamiento para negociar. Y muertos. Llegaron a acuerdos y no hacen nada. Entonces es una lógica excluyente, autoritaria, propio de las oligarquías. Yo creo que esta lógica también sale derrotada. Esta lógica también sale derrotada y no veo con quién pueda gobernar. Yo no estoy muy de acuerdo con que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas estén siendo, sin más, un soporte político al gobierno. Las Fuerzas Armadas, de lo que yo he escuchado, ¿no es cierto?, lo que han dicho es que van a cumplir sus responsabilidades en el marco del respeto constitucional. Nada más. Las Fuerzas Armadas ya no tienen esta prerrogativa que les dio la Constitución del 98 de ser garantes de la Constitución. Eso se eliminó en la Constitución vigente y por pedido de ellos, porque les colocaba en una situación al menos delicada. Todos sabemos que esté o no esté en la Constitución, siempre hay poderes que pueden estar actuando. Poderes económicos, poderes políticos, poderes institucionales. Pero ventajosamente, creo que durante todos estos años de democracia, las Fuerzas Armadas han tenido un rol bastante profesional, bastante democrático, y yo aspiro que así se mantenga. Hoy han tenido la misma prudencia que han tenido en otras ocasiones. Siempre habrá probablemente voces aventureras que quieran romper los procesos democráticos, pero al menos eso no se escucha. Sí, al menos estamos en un cauce de una transición política dentro de los cauces constitucionales. Uno podrá tener diferencias respecto a que esto no se podía hacer o que aquello no se ha hecho, pero de una u otra manera hay un respeto a los cauces constitucionales y creo que eso es positivo en general y permite enfrentar el proceso que inmediatamente viene, que es el proceso electoral. Sí, es inédito en el Ecuador, lo que estamos viviendo es inédito. Es inédito, digo, ¿no? Como tú dices, bueno, es un producto también de la nueva Constitución del 2008, que en muchos aspectos una Constitución, vamos a decir, que garantiza derechos importantes. Y bueno, también ahora estamos viendo que de alguna forma, si no se atoran bien esas tuercas, pues podría seguir beneficiando ese presidencialismo que en algún momento pues también fue criticado en nuestro país. Claro, fíjate, perdón que te interrumpa, fíjate que aquellos que eran oposición desde la derecha a procesos democráticos, a gobiernos democráticos como los que hemos tenido, ¿sí?, decían que la Constitución es presidencialista y la criticaban, ¿no? Sí, es un régimen presidencialista, pero eso ha sido característico de la historia ecuatoriana, republicana, no es un invento reciente, ¿eh? Pero ahora esas estructuras constitucionales, esas normas constitucionales, les benefician. Claro, o sea, beneficia el que esté en la presidencia, ese es. Y obviamente revelan también que probablemente hay que hacer algunos ajustes para, por ejemplo, evitar este hecho de que un presidente que está sometido a juicio político agarre el camino y salga por la tranquera, ¿no es cierto?, como el norte cruzado. Pero eso es una debilidad, llamémoslo, en mi opinión, de la normativa existente. ¿Sí? Sin duda, ¿no? Pero yo coincido contigo. La Constitución del 2008 es una constitución de avanzada en muchos temas, que podrá tener la necesidad de ajustes, por supuesto, pero es una constitución que levanta las normas para proteger los derechos de ciudadanos a nivel individual, a nivel colectivo, que plantea la plurinacionalidad del Ecuador como un reto de un país a construirse, de una nación a reconocerse en su diversidad,
Yo creo que es una constitución que, con todos los ajustes que habrá que ir haciendo, porque toda norma tiene que irse ajustando, no se diga la constitución, pero es una constitución muy importante para conducir a un país que busca desarrollo económico, libertades y democracia, ¿no? Sí Por eso es. yo creo que es un riesgo y es un equívoco el plantear una asamblea constituyente, por ejemplo. Claro, ya hemos Pero hay que escuchado defender la norma constitucional actores, que ¿no? ha sido bandera de no solamente de la izquierda, sino de sectores democráticos, Sí, sí, progresistas, sí. y que ha permitido una convivencia de los diversos sectores políticos, como tiene que ser, un desarrollo económico de los sectores privados, comunitarios y públicos, como tiene que ser, y también, y sobre todo, de un ejercicio soberano de la política. Que no siempre se ha Coincido. cumplido es otra cosa. Coincido, y por eso la necesidad también, y tú en este periodo de transición, de hacer una defensa de nuestra constitución. O sea, no es una constitución de un gobierno, de un presidente, es una constitución, como tú señalas, de un proceso político de años, porque ahí están demandas pues que lo han, y tú, se han trabajado en las organizaciones sociales, ¿sí? Los mismos partidos políticos, muchos de ellos, vamos a decir, de izquierda, muchos de ellos patrióticos, ¿no? En favor del país. Y ahí está esa constitución y tendremos que hacer lo posible por mantenerla. Que recupera los sectores estratégicos, Exactamente, que soberana. recupera, que pone el Soberano. agua, el recurso agua como un recurso estratégico, a pesar que de una manera demagógica la anterior Corte Constitucional haya eliminado la ley de recursos hídricos, que fue una norma extremadamente importante y que ahora está ahí todavía en el limbo porque tiene que enviar el presidente la propuesta de ley y ahora no lo va a poder enviar, ¿no? Vamos a ver ahora eso exactamente, otra vez queda al aire. Ahora, Miguel, pasemos un poquito también al tema electoral, que ya el día de ayer el CNE nos dice, se abre el proceso electoral, ya nos dio su calendario, ya tenemos fechas, sí, tenían 7 días, pero igual lo han hecho de manera rápida, quizás yo pienso, digo, tratando de darle también certezas a la ciudadanía. ¿Qué opinas de este calendario y también, vamos a decir, de las posibles unidades que algunos actores están hablando? ¿No? Escuchábamos al expresidente Rafael Correa hablar decía él, de un pacto de unidad, ¿no? De un frente unitario para las elecciones. Estamos en esas posibilidades, Miguel. Tendremos otras candidaturas, seguro los socialcristianos tendrán su candidato. Vamos a ver también qué pasa, ¿no? Con el movimiento indígena o quizás si es que ese frente de unidad va a ser con este sector. ¿Cómo ves este escenario electoral que tenemos ya a la puerta, ya ahora, 6 meses máximo para entrar al nuevo proceso, para ir a las elecciones? Bueno, tenemos en agosto las elecciones, creo que hay como 15 días para Y es resolver para todos organizar los todo. temas electorales, de democracia interna, inscripción de candidaturas. Es decir, esto es un momento crucial en donde evidentemente aquellas organizaciones políticas que tienen fuerza electoral, sobre todo, tienen mejores condiciones. Me refiero, por ejemplo, en concreto a lo que se ha dado a llamar el correísmo, los grupos de la Revolución Ciudadana actual, ¿no? Que creo que es una de las fuerzas que mejores posibilidades tiene, evidentemente, y ellos no necesitan de alianzas, ¿no? En su opinión, sería bueno porque la falta de alianzas y acuerdos impidió que Arauz sea candidato ganador, ¿no? Exactamente, y más cuando ayer veía un comunicado del ex candidato presidencial, ¿no? Y decía, uno de los errores que tuvimos, sí, las izquierdas, el progresismo, fue no ir en alianza. Y leía que Andrés Arauz precisamente hablaba de un bloque histórico, la necesidad, por ejemplo, de convocar al movimiento indígena y actores importantes de la izquierda, de ese progresismo que se ha dejado a un lado. Ahora, no sé si lo sabes, pero parece ser que dentro de las mismas fuerzas del correísmo, pues dicen, vamos a ir con nuestros propios candidatos, ¿no? Que es lo que tú estás señalando, van a ir con los mismos candidatos asambleístas. Y quizás incluso están pensando ya ellos mismos un candidato a la presidencia, parece ser un candidato de la sierra, lo señalan en vista de que tienen más asegurados los votos de la costa. Digo, si es así, ¿de verdad están pensando en candidaturas de unidad? ¿De verdad están pensando en ampliarse o es nuevamente un bloque correísta hacia las elecciones? Yo pienso que será lo segundo, pero es su derecho.
Es su derecho y es una consecuencia también de su quehacer político, que han logrado mantener una fuerza electoral importante. Desde otras fuerzas, otros sectores, seguramente se estarán haciendo esfuerzos de la misma naturaleza, ¿no? En las debilidades que todos tienen, porque pensemos, el Partido Social Cristiano, creo que es el momento de mayor debilidad que ha tenido el Partido Social Cristiano, que acaba de perder la alcaldía de Guayaquil, que es otro de los partidos con una propuesta de las derechas ecuatorianas fracasado, con debilidades. Creo que este es el mayor aspecto de debilidad. Otras fuerzas políticas muy débiles, el propio Pachacuti, no solamente débil, sino fracturado profundamente a su interior, con lógicas que se veían desde hace mucho rato confrontadas. Pero en medio de esa fragilidad, en medio de esas debilidades, personalmente yo sí pienso, creo, que se impone la necesidad de una concurrencia de fuerzas democráticas, de fuerzas progresistas que puedan enfrentar los retos del país. Porque resolver o enfrentar esos retos de una manera positiva no va a ser tarea fácil ni tarea de una sola organización, ¿no? Por más fuerza electoral que le permita llegar. Tenemos un problema de seguridad que, en mi opinión, requiere de mínimos acuerdos. No es que no haya acuerdos en la política ecuatoriana, hay acuerdos, pero son acuerdos debajo de la mesa, son acuerdos que se ocultan. Debería haber acuerdos abiertos sobre algunos temas que son los que le interesa a la ciudadanía. Básicos, Y así el es. tema de seguridad es un tema básico. Y estamos en un escenario, como tú lo decías al comienzo de la entrevista, que no lo habíamos visto. Es decir, los niveles de inseguridad ciudadana que ahora tenemos son históricos. Son históricos. El nivel de violencia de grupos armados que atacan en diversas ciudades del país, sobre todo en la costa, a la luz del día. Lo de ayer en Manta, el fin de semana de hace 2 semanas en Guayaquil, lo del alcalde de Durán, lo de los pescadores artesanales de Esmeraldas. Requiere de una respuesta del Estado y requiere de una respuesta consensuada con las distintas fuerzas políticas también, respaldada, porque es un tema básico de seguridad y de ejercicio de la soberanía del Estado sobre su territorio. No se puede perder la soberanía del Estado sobre su territorio y mucho menos respecto a la imposición de grupos armados que tienen características inclusive paramilitares, no solo terroristas, sino paramilitares. Claro. ¿No? Pero ahí quizás la pregunta, Miguel, coincido con el análisis que haces, pero digo, pasando también ya a dar respuestas a la ciudadanía, ¿por qué se ha incrementado tanto la violencia? Digo, no, lo hemos vivido también en la región, ¿no? Muchas veces este tipo de actos podrían incluso ser planificados, generando este temor, generando este miedo en la población para justificar ciertas políticas que van, y tú, más ligadas a una imposición, ¿no? A un conservadurismo que es típico de los gobiernos oligárquicos, Miguel. Lo que ayer vimos en Manta, lamentablemente, ciudadanos, ¿no? En una sala de velación y que pues muertos sin ninguna explicación, pues digo, no quisiéramos pensar mal, pero parece ser que incluso estos actos aislados tienen relación directa con ciertas políticas de brutalidad, vamos a decir, porque así lo estamos viviendo, así se ha vivido en la región, y yo creo que es también importante señalar eso, Miguel. Esta política de guerra que ha estado imponiendo el gobierno de Lazo y que pensábamos podía tornar de una manera diferente, no se la ve. Sí, la violencia sigue presente y ahí es cuando yo te digo, ¿qué está explicando esa violencia, Miguel, cuando, bueno, con tu experiencia, tú que fuiste ministro también de seguridad, ¿no? Y que tienes este conocimiento. Mira, yo decía que este tema de seguridad es uno de los primeros aspectos que debe obligar a cualquier gobierno de transición, inclusive a este, ¿no es cierto? Que no tiene las capacidades, por su debilidad, que no tiene las capacidades de convocatoria, pero debería obligar a un mínimo acuerdo
a un mínimo acuerdo nacional. Pienso yo que puede haber lo que tú dices, es decir, no sería la primera vez que se usan acciones violentas para justificar decisiones políticas, ¿no? Eso puede haber. No hay que descartar, no hay que tenerlo en la mira. No nos olvidemos que en los años 60 se ponían bombas en las iglesias para justificar políticas represivas, acusando a los comunistas de que ponían las bombas, y después resultó que eran las mismas fuerzas conservadoras de ARNE, con algunos apoyos extranjeros, que hacían estas provocaciones. Puede ser. Yo tengo la impresión de que, aunque no hay que descartar esto, pero tengo la impresión que estamos más bien frente a acciones violentas de grupos del crimen transnacional y que requieren, por lo tanto, de intervenciones fuertes del Estado para recobrar la soberanía del Estado plenamente sobre su territorio. Son una situación también inédita, pero extremadamente grave, en donde las fuerzas estatales tienen que ser dentro del marco constitucional, dentro del marco legal, pero deben ser lo suficientemente firmes como para impedir que una situación de violencia de facto que genera terror pueda prosperar. Yo creo que en esto el gobierno de Lasso ha reaccionado, como en todo, de manera tardía. Fíjate, el otro día escuchaba, hasta ahora, sí, no están los escáneres que se prometieron en las cárceles. Qué grave. Hasta ahora no se pueden hacer los procesos de compras públicas para los chalecos antibalas de la Policía Nacional, ¿sí? Y el argumento es que antes, en el gobierno de Correa, sobre todo, en el primer año de Moreno, antes del giro a la derecha de Moreno, hubo acuerdos para que el narcotráfico se desarrolle. Mire, con todos los problemas que yo he tenido con el expresidente Correa, con todas sus agresiones periódicas contra muchos de nosotros, pero una de las razones que aceleraron mi ruptura y mi salida del gobierno de Moreno, al que fui por Alianza País durante el primer año, es que yo no me podía prestar a decir que el gobierno de Correa no ha hecho nada respecto a los problemas de la frontera norte ni del narcotráfico, porque fue un gobierno que enfrentó eso con dureza. Se decía que no hay el radar de Montecristi para permitir que las avionetas del narcotráfico lleguen. Una mentira absurda. Y lo que hicieron es sacar uno de los radares del sistema de defensa nacional, interconectado, un sistema, o sea, integral. Sacar uno de los radares para llevarlos a Montecristi. No lo instalaron adecuadamente, ¿o qué pasó? Explotó ese radar y afectaron el sistema. Si tanto interés tienen, pongan en vuelo los aviones que se compraron para la vigilancia de la frontera norte. Compramos 18 aviones, se estrelló uno, quedan 17. Hasta hace 2 meses volaba uno. Y no volaba hasta hace 2 meses, no sé ahora, ningún helicóptero de la Fuerza Aérea. Entonces, cuando hablas de un acuerdo... ¿Cuál es el control que quieren hacer? Más bien a uno le llama la atención, ¿sí? Estas circunstancias. Y que con la denuncia del Gran Padrino y con lo que pasó con el señor Cherres y la relación del señor Cherres con el señor Luque, que era el hombre de confianza del presidente en EMCO, en las empresas públicas, bueno, evidentemente a uno se le despiertan una gran cantidad de interrogantes que no se han resuelto. Pero más allá de las interrogantes, más allá de las suspicacias que puede haber, es necesario que el país tenga acuerdos para proteger a sus instituciones, incluyendo los partidos políticos y todas las instituciones, de la penetración del narcotráfico. Porque esto ocurre en todo lado. No es patrimonio ni de un gobierno ni de un partido. Esto puede ocurrir en todo lado y hay que hacer esfuerzos políticos de unidad para enfrentar estos problemas. No solamente en el campo de la represión. Ahora, tú me decías, ¿por qué esto se ha generado? Bueno, por varias razones. Porque ha aumentado la demanda sobre las drogas. Ha aumentado la demanda, ha aumentado la oferta también. La pandemia disparó estas posibilidades, ¿no? El presidente Lasso dice que, como una de sus justificaciones, que decomisa 5 veces más cocaína que los anteriores gobiernos. Es mentira. Inclusive
En el último periodo del gobierno de Moreno se decomisó, creo que el 60% de lo que está decomisando. Pero eso es porque hay mayor cantidad de oferta y se decomisa más bien. Pero hay otros factores, pues no solamente la inseguridad es tema de narcotráfico, hay otros factores, es la pobreza, es la falta de empleo que hay en el país, es la falta de esperanza, ¿no? Y este es el segundo aspecto, aparte de seguridad, pero que tiene que ver con seguridad, sobre el que se requiere algunos acuerdos básicos en este periodo de interinazgo, llamémoslo así, de transición, ¿no? Una transición extraña porque ya no nombra el Congreso al interinazgo, ya no es ni Alarcón, ni Fabián Alarcón, ni es Otto Rosemena, ni es Yerobi Daur, ¿no? Es este otro mecanismo nuevo que tenemos, pero El no deja mismo de ser transición. presidente censurado. Y no deja de ser transición, ¿no? Pero en esa transición hay que resolver, no resolver, pero iniciar un camino que corrija lo que hemos estado viviendo, para que pueda haber reactivación económica. Algunos economistas liberales dicen es que la reactivación económica es posible solo con inversiones. Bueno, pues en estos 2 años no ha habido inversiones y con esta inestabilidad menos inversiones va a haber extranjeras, ¿no? Pero hay que generar políticas de empleo. ¿Cómo puede haber una política de empleo adecuada si lo que tenemos es un dogmatismo económico que se preocupa de lo macro? Está bien, no digo que esté bien, ¿sí? De los temas fiscales, de reducir a cero el déficit fiscal, pero a costa de no invertir en el país. Al no invertir en el país, no se están generando condiciones para que las empresas grandes, las pequeñas, las medianas, puedan desarrollarse. Porque ¿quiénes son los que ejecutan obra pública? Ejecutan los privados. Que tiene que ver con seguridad, pero que va también mucho más allá, va mucho más allá. Fíjate que hace un año, con apoyos en la Asamblea Nacional, que votaron en oposición a la propuesta de ley tributaria, ciertamente, votaron opuestos, pero se olvidaron de archivarla. Entonces facilitaron que entre por el Ministerio de la Ley. Ha pasado un año, ¿sí? Y ahora el gobierno tiene que volver a poner esta misma ley y es la primera que va dentro de este periodo de transición como ley económica urgente. ¿Por qué? Porque el efecto que se produjo fue que existan menos ingresos para los sectores medios en relaciones de dependencia sobre todo, pero también de negocios propios, porque pueden descontar menos de educación, de salud, bajaron los ingresos y por lo tanto bajó la capacidad de consumo. Bien que lo rectifiquen, tardíamente, pero bien. Y veamos cómo se puede avanzar en estas perspectivas de lo que yo creo que son acuerdos fundamentales que el país demanda, más allá de los cálculos electorales, por demás legítimos, de cualquier fuerza política. Así es, Miguel, y quizás interesante lo que señalas, ¿no? Y también ver esos acuerdos que tú dices, necesarios, urgentes, principalmente en los temas que nos están urgiendo a los ecuatorianos, ¿no? El tema seguridad, como señalas. Ahora digo, una de las fuerzas políticas, sin duda, es la Revolución Ciudadana y hemos visto que pues, tienen presencia importante también en la última elección, tanto en alcaldías como en prefecturas. Pero digo, no es la única fuerza, ¿no? O sea, hablamos también de un 70% de la población que ha optado por otras fuerzas políticas. Con esta crisis en la Asamblea, ¿tú qué posibilidades ves? ¿Sí? De que otras fuerzas políticas, otras organizaciones, incluso la misma CONAIE, puedan retomar, ¿no? Ese interés de darle a la ciudadanía vamos a decir, un sentido de unidad, un sentido de poder generar un programa que nos saque de esta línea neoliberal que tú mencionas y que tanto daño le está haciendo a los ecuatorianos. ¿Ves esas fuerzas políticas? ¿Estás viendo otros actores, por ejemplo, rumbo a estas elecciones? Mira, yo creo que hay una cantidad de fuerzas políticas con menor envergadura electoral nacional, de las que has mencionado, pero con presencia local, regional, muy importantes, ¿no?
de lo que yo veo en la sierra, es eso muy fuerte. Y creo que esas fuerzas, muchas de ellas apuestan por una perspectiva democrática, ubicándose en el centro izquierda, en la izquierda, que también son membretes que hay que darles contenido, ¿no? Que hay que resignificarles. Yo creo que van a estar interviniendo, actuando. Me parece que en este es un momento en que están buscándose acuerdos, alianzas, y creo que eso va a ser sano, ¿no? Creo que eso es sano, creo que es positivo. Con lo que hemos vivido estos últimos años en la Asamblea, en el Ejecutivo, hay un deterioro nuevamente de la política, hay un deterioro en la valoración social, en la valoración ciudadana. La Asamblea Nacional termina su periodo por mandato constitucional debido a la decisión del presidente, pero fíjate, es una asamblea que está en alrededor del 4% de aceptación y de credibilidad. Es decir, se da un hecho curioso, una asamblea con el 4% con absoluto descrédito, ¿sí? En el juicio político podía censurar y destituir a un presidente que tenía el 12%, absolutamente también debilitado. Pero eso da muestra del deterioro de la política, del deterioro de algunas instituciones por la baja calidad, llamémoslo así también, por la baja calidad, por los shows que han lastimado mucho la imagen pública de instituciones democráticas. Ojalá eso se pueda revertir. Yo creo que vamos a un proceso difícil electoralmente. Ojalá se abran espacios diversos en donde un amplísimo sector democrático, progresista, de izquierda, que no se siente representado, pueda representarse, pueda expresarse, ¿no? En donde las organizaciones sociales puedan expresarse. Yo creo que eso es muy importante, además de otras que ya existen. La derecha está también muy golpeada y muy dispersa. Veamos también qué posibilidades tienen de reactivarse el socialcristianismo, que ha mantenido una alianza parlamentaria estos 2 años con UNES. No sé qué posibilidades tenga de reactivarse. Probablemente a nivel local o regional lo haga. Y otros sectores, pues yo les veo con esa misma necesidad. No sé cuán posible sea que logren. Pero creo que para la ciudadanía, la sociedad, es bueno tener diversas opciones, ojalá que consistentes políticamente, ojalá que consistentes ideológicamente, ojalá que prudentes en el ejercicio político, porque el país reclama mucho más allá de lo que uno quisiera, o que las fuerzas electorales o fuerzas políticas quisieran. Reclaman también ir más allá de estos juegos bipolares en que y yo te digo que eres lo peor, pero yo soy lo mejor, y del otro lado lo mismo, que tú eres el corrupto, pero nosotros somos los sanos, y del otro lado te dicen exactamente lo mismo, de este juego del blanco y negro, que ha suprimido los claroscuros, y que en este juego polarizado se necesitan los unos del un extremo y se necesitan los otros del otro extremo. Y es un juego perverso porque en la aparente oposición radical existen los polos y se necesitan. Se requiere del claro oscuro, se requiere de las diferencias, se requiere de los matices, se requiere de la posibilidad de tratar esos matices para que pueda desarrollarse de una manera madura el juego democrático. El juego democrático y el interés nacional. El interés. Exactamente. Principalmente aquello, ¿no? El interés nacional, porque cuando pones a la política en blanco y negro, como bien estás diciendo, es cuando pensamos la política de forma personalista, ¿sí? En forma de un solo bloque. Es ahí cuando funcionan estos extremos que tú señalas, que hemos visto que en los últimos años prácticamente le ha beneficiado a la derecha de este país, ¿sí? Y a un solo grupo que lo hemos visto también, se ha comprobado que si va solo, pues prácticamente también no puede tener el beneficio de la población. Yo creo que es esencial lo que estás diciendo, ¿no? Poner al país
como el objetivo, como la prioridad. Y también, Miguel, no sé si coincidas conmigo, aprender de la historia, aprender de lo que ocurrió hace unos años, ¿no? Cuando la izquierda se fractura, cuando la izquierda no apoya un proyecto político en conjunto, ¿sí? Es fácil presa de los intereses de la derecha que siempre ha gobernado nuestro país, que eso no hay que olvidarnos. O sea, la única vez que el progresismo, que fuerzas de izquierda, que personajes como tú, sí, pudieron llegar al gobierno fue a partir de 2006 con una unidad grande, una unidad nacional, una unidad de distintas organizaciones sociales. Pero si ese objetivo no se mantiene como, vamos a decir, el norte a seguir, pues obviamente seremos presa fácil de la derecha como ocurrió, ¿no? Con el gobierno, por ejemplo, de Lenín Moreno, que terminó prácticamente arrodillado a una derecha servil, ¿sí? Que le dio paso al gobierno de Lasso. Interesante el diálogo contigo, Miguel. Muchísimas gracias por esas claridades, por ese análisis. A mí me dejas con certitudes que yo digo también nos da ese ánimo de poder ver en otros espacios políticos, en otras fuerzas políticas, vamos a decir, esas posibilidades de pensar en el país, incluso si tenemos que apoyar hoy a una de las fuerzas que pueda tener mayor triunfo político. Pero ¿desde dónde? ¿Cuál va a ser el programa que nos una? Si no personalismo, si no programas. Miguel, te dejo con palabras finales para que seas tú quien despida esta entrevista, este interesante diálogo. Muchas gracias. Gracias, Verónica. Mira, siempre hay que aprender de la historia. Cuando no se quiere aprender de la historia, se dice vamos a refundar mañana el país, somos los únicos. Y eso no es así. Nosotros somos producto de procesos históricos diversos, unos en democracia y otros no, ¿no? Pero que hay que reconocer inclusive en los avances democráticos aquello. Yo siempre digo, una de las mayores similitudes del periodo de gobierno de Correa con lo anterior está en Borja, está en lo que quiso hacer Roldós, está en Rodríguez Lara, ¿no? Muchísimo de estos procesos, para no irnos más atrás, es un continuo. Y así como el Ecuador es muy proclive a la confrontación para votar presidentes, ¿no? Y al otro día todo está normal. Somos así. También es un país que es muy proclive a aferrarse a figuras caudillistas, ¿no? Y por eso es tan difícil la construcción de espacios políticos con debate, con desarrollo político, porque el caudillo dueño de los partidos dice hasta aquí y chao todo el resto, y los que están conmigo están bien y el resto son traidores. Facilito. No hay debate. Entonces, se impide el debate, lo que se exige es sumisión. Y eso lo hemos reiterado en varias de las expresiones políticas, no solamente una. Pero son los retos de la madurez, pero a pesar de eso se sigue caminando y yo creo que hay una amplia corriente social que a veces no se expresa en las elecciones, ni se expresa políticamente o dice me expreso de esta manera porque hay esperanza de que por aquí funcione, pero que reclama con mucha fuerza expresiones políticas responsables, democráticas, no autoritarias, pluralistas, pero que pongan por delante el interés también de la mayoría, que pongan por delante la preocupación por los recursos naturales, que pongan por delante las responsabilidades generacionales, que pongan por delante los derechos de los diversos y diversas que somos, ¿no? Frente a ciertas lógicas que pónganse el membrete que se pongan, son lógicas que a veces son excluyentes, son autoritarias, y yo creo que por eso decía en algún momento hay que resignificar la política. Yo creo que estos espacios hay que seguirlos desarrollando y ojalá existan expresiones que en lo político puedan representar estos amplios cauces. Te agradezco mucho la invitación, Verónica. Refrescar esa política, Miguel. Yo te agradezco muchísimo, de verdad es alentador escucharte. Yo te sigo considerando un personaje clave para repensar la izquierda en nuestro país, ¿sí? No es reciente tu paso por la política,
has tenido años, ¿no?, de militancia, y hay que reconocer también a esos personajes. Y yo por eso también te agradezco tu tiempo, tus reflexiones, y que no sea la última vez que nos acompañas en este programa. Ese es el objetivo, darnos más voces, darnos salidas para lo que estamos viviendo ahora los ecuatorianos. Amigas, amigos, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Si ven esta entrevista, compártala, y bueno, suscríbanse a nuestro canal, que es la forma como tenemos también de apoyar a estos medios independientes. Gracias, Miguel. Un abrazo. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.